Hola amigas y amigos del Club de Lectura de la Caja Costarricense de Seguro Social. Mi nombre es Tatiana Blandón Tarola y soy una de las coordinadoras. Bienvenidos a la sección ¿Por qué leer? ¿Por qué leer La Catedral del Mar de Ildefonso Falcones? Bueno, este es el primer libro, la primera novela publicada por este autor español, quien además es abogado y resultó ser un éxito el año de su publicación en el 2006 en España, siendo el libro más vendido y por supuesto más leído durante ese año. Y bueno, después el éxito trascendió también estas fronteras. Y bueno, tal fue, digamos, la acogida que tuvo este texto, que fue llevado luego a la pantalla chica, primero por la cadena de España, Antena 3, una serie de televisión de 8 capítulos, y ahora está disponible también en la plataforma de streaming de Netflix. Entonces también para quienes quieran tener las dos experiencias, tanto de la lectura de la novela como la de la serie de televisión. Y bueno, es una novela histórica que está ubicada en Barcelona, en España, en el siglo XIV, específicamente la primera mitad del siglo XIV, y el autor pues nos va narrando a través de una historia pues las condiciones en que la sociedad, que existía en la sociedad en ese momento, las situaciones políticas, las situaciones económicas, un poco cómo eran las normas, las leyes, que había una mezcla entre las normas del hombre y las normas de la iglesia, y cómo estas se entremezclaban, las situaciones tan terribles que tenían los ciudadanos que pues eran siervos, que no eran dueños de sus tierras, es decir, los pobres, también las condiciones tan nefastas a las que eran sometidas las mujeres, quienes pues no eran otra cosa que mercancía para sus familias, y que bueno, eran entregadas desde muy niñas, 12, 14 años, con un dote para casarlas, digamos, con hombres mayores, y esto por un tema pues meramente de subsistencia económica de la familia. Y bueno, muchas de ellas casi que mayoritariamente pues sometidas a violaciones y por parte de estos esposos. Y bueno, cuando digamos el sometimiento hacia ellos no era total, podrían sufrir situaciones todavía más espantosas, ¿verdad? Como encierros, y quedar incomunicadas, digamos, con el resto de la sociedad, incluso separadas de sus hijos. También muchas de ellas a veces terminaban en la prostitución cuando bueno, eran señaladas por situaciones totalmente injustas. Lo mismo también podemos ver las situaciones tan trágicas de la niñez en esas épocas, pues casi que tenían, no sé, menos derechos que cualquier animal, y eran objetos, eran cosas, casi que ellos sobrevivían de milagro, ¿no? Entonces él en esta narración nos va dando ese contexto de la Barcelona de esa época, digamos en la época medieval en España. Y entonces en ese sentido pues se vuelve un documento, un texto que nos ubica, digamos, en el contexto de la sociedad en ese momento. Entonces por esa parte, digamos, como novela histórica cumple de forma muy exitosa. Es un libro bastante extenso, o sea, casi llega a las 700 páginas. Sin embargo, es de una lectura muy cómoda, es súper entretenido. Entonces uno pues, aunque se puede volver cansado, digamos, esta lectura por lo extenso del libro, lo vale cada página, ¿verdad? Cada hoja es fenomenal en la parte de entretenimiento. Y bueno, como para explicar un poco pues cuál es la trama principal, digamos, de esta narración, bueno, el libro se divide en 4 capítulos. El primer capítulo se llama Los siervos de la tierra, y aquí es cuando conocemos el nacimiento de nuestro protagonista. Un nacimiento, bueno, una situación de concepción terrible, digamos, de cómo él es concebido, nuestro personaje principal, que es Arnaud.
Y bueno, aquí vemos cuando nace, bueno, el momento de la concepción que como les digo es una situación espantosa, y bueno, ya cuando nace y cómo es su vida puesta en peligro, al punto, digamos, de realmente casi, digamos, morir, digamos, siendo todavía muy bebé. Y bueno, su padre se lo toma y se lo lleva, ¿verdad? Para rescatarlo de la situación en la que se encontraba, y viaja hacia Barcelona para encontrarse con una hermana que ahí pues vivía, y ver de qué manera, digamos, lograba dejar de ser un esclavo, porque en esa época las personas trabajaban las tierras, pero no eran propietarias de la tierra, digamos, habían señores feudales y prácticamente pues ellos eran esclavos de estos, y estos señores feudales pues los sometían a vejaciones espantosas, ¿verdad? Entonces, bueno, pues el padre, digamos, Bernat, que así se llamaba, saca a su hijo de esa situación, lo rescata porque realmente él estaba a punto de morir, y se lo lleva a Barcelona. Entonces, digamos, esto se va narrando en ese primer capítulo del libro. Luego el segundo capítulo, que se llama Los siervos de la nobleza, ya encontramos entonces a Bernat con su hijo Arnaud en Barcelona, y vamos conociendo cómo, bueno, a través de la ayuda de su hermana y de su esposo, que lo hace de muy mala manera, pero al final, digamos, cede ante la solicitud de su esposa, acoge a Bernat y a Arnaud, y bueno, entonces ahí vamos conociendo pues cómo ellos van surgiendo en esa Barcelona. Tienen la opción, después de un año, a pesar de ser fugitivos, tienen la opción después de un año de estar ahí en Barcelona, de volverse personas libres, ¿verdad? Sin embargo, de alguna manera ellos se ven obligados a seguir estar sometidos todavía, digamos, a las personas que son nobleza en ese país, en España, y específicamente en esa ciudad de Barcelona. Y bueno, entonces, digamos, aquí vamos conociendo, allá y Arnaud va creciendo, y entonces vamos conociendo, digamos, las diferentes situaciones que los van llevando de un trabajo a otro, y bueno, con ese anhelo de llegar a ser hombres libres. Y aquí, entonces la narración también, digamos, nos va develando la situación de la sociedad en ese momento. Luego, pues ya tenemos a un Arnaud más grande, un muchacho, a partir del tercer capítulo de este texto, que se llama Los siervos de la pasión, ¿verdad? Entonces, como el nombre del capítulo lo señala, pues aquí vamos conociendo el despertar, digamos, del deseo de Arnaud, su primer amor, así también como la primera persona, la primera mujer con la que se casa, que no es la misma de su primer amor, y bueno, vamos conociendo esas circunstancias y bueno, lo que lleva a Arnaud, digamos, a casarse con alguien que no necesariamente es la persona que ama en ese momento, pero que bueno, llega a amar en el transcurso, digamos, de su relación con esta persona. Y bueno, tanto en el segundo como en el tercer capítulo, también vamos conociendo cómo se va estableciendo una relación de Arnaud con quien llega a ser su mejor amigo, y posteriormente como su hermano no de sangre, pero sí su hermano de vida, ¿verdad? Que es Joan, que es otro de los protagonistas de esta historia. Y como estos dos niños, Joan con una historia también terrible, ¿verdad? Un sobreviviente, un niño que sobrevive, no sé ni cómo, ¿verdad? Vamos conociendo también la historia de Joan, y es muy importante esta relación que se establece entre los dos, y este crecimiento que se va dando de ellos en estos momentos de sus vidas, ¿verdad? Joan, acogido por la iglesia, una vez que pierde a su madre y que su padre lo desconoce, y es educado, y bueno, llegan en algún momento pues a ser monje, y bueno, esto es importante para efectos de la trama. Y durante todo este tiempo vamos viendo cómo desde que es niño Arnaud va conociendo y estableciendo una relación con una catedral que se está alzando en Barcelona, que es la Catedral del Mar, dedicada a la Virgen del Mar,
que es una catedral que está siendo erigida por el pueblo, ¿verdad? Es decir, ahí en el libro se explica, ¿verdad? Que en ese momento pues las distintas iglesias o catedrales fueron construidas por los nobles y de pronto no pertenecen al pueblo. Esta no, esta por el contrario, son fondos que la gente de la comunidad va recolectando. Incluso quienes trabajan para construir esta iglesia son personas del mismo pueblo que rechazan cualquier pago y se dedican a esto, ¿verdad? Por un tema de orgullo. Y incluso Arnaud, en uno de sus primeros trabajos, pues es ese, cargar piedra, ¿verdad? Carga piedra para llevarla de donde está la fuente del material hasta donde se está construyendo la iglesia, y él se dedica casi que es de sus primeros trabajos, siendo todavía muy niño, ¿verdad? Y entonces esta catedral va acompañando a Arnaud durante toda su vida, y él la va viendo erigirse y hasta el final, hasta el final, digamos, del texto, ya cuando la ve ya concluida, ¿verdad? Entonces la catedral es como es testigo, digamos, de todo este transitar de vida de Arnaud. Él, digamos, también vamos en este mismo capítulo de Siervos de la Pasión, vamos viendo cómo Arnaud, por diferentes circunstancias, pues empieza y gracias también mucho a sus buenas acciones, ¿verdad? Y a establecer relaciones, porque bueno, como él pasó por situaciones tan difíciles y tan duras, él es muy gentil y es muy compasivo con quienes llega a tener contacto, y esta gentileza y esa compasión le genera oportunidades para ir creciendo dentro de la sociedad, al punto que llega un momento en que se vuelve pues un conde, un varón, ¿verdad? Entonces con mucho recurso, mucho dinero, y él tal vez ya ahora no apoya la construcción de la iglesia jalando piedras, sino que ya puede directamente dar donaciones para que se concluya esta gran obra que duró casi medio siglo en edificarse. Y bueno, entonces ahí vamos, en este capítulo de Siervos de la Pasión, pues también conocemos un momento de la historia, digamos, de Barcelona en ese tiempo, ¿verdad? En el siglo XIV, de guerras que hubo entre los mismos españoles, ¿verdad? Y además un momento que también fue clave, muy importante, que fue la peste, donde, bueno, fallecieron muchos de las personas que ayudaron a Arnaud durante su crecimiento. También, cómo esa situación tan terrible también fue una oportunidad de él para poder emprender ciertos negocios ante el fallecimiento, digamos, de quienes hacían algunas labores. Entonces él toma como ese puesto, y eso de alguna manera le ayudó a crecer. Ahí mismo en la historia también vamos viendo cómo toda la situación antijudía que existía, digamos, en la época por parte del pueblo español, y que eso tiene también una relevancia importante en la trama. Y bueno, ya hacia el final tenemos el último capítulo, que son los siervos del destino, y acá vamos viendo ya hacia la recta final de la historia, pues cómo las diferentes relaciones que tuvo Arnaud durante su vida con distintas personas, etcétera, digamos, se vuelven relevantes cuando en un momento algunos personajes que se presentan en el relato se vuelven en contra de Arnaud buscando venganza, y entonces digamos, lo exponen a la Inquisición, y es juzgado y bueno, digamos, con un alto riesgo contra su vida. Sin embargo, las personas que tienen alguna gratitud hacia Arnaud se unen, y casi que se arma una revolución ahí en Barcelona, porque es una persona que llegó a ser muy apreciada. Y bueno, entonces él se logra escapar, digamos, de la Inquisición. Y bueno, hacia el final del relato hay digamos, se cierra como todo un ciclo en la vida de Arnaud, cuando él ya, pues, la iglesia está terminada y ya tiene un hijo a quien nombra como su padre, y cierra con una expresión que su padre
le repetía cuando era un niño, ¿verdad? Que era una expresión referente a la sonrisa de la Virgen. La Virgen tuvo un papel muy relevante en la vida de Arnaud cuando era un niño, porque de alguna forma sustituyó la figura de su madre. Él la adoptó como su madre, ya que, y son hechos que se narran en el primer capítulo, su madre, digamos, tuvo que ser separado de ella por circunstancias terribles que, como yo les decía, digamos, que vivían las mujeres en esa época, y no necesariamente, pues, tal vez porque ella, no sé, no tuviera, o no pudiera tal vez nacerle el deseo de estar con él, ¿verdad? Pero bueno, ella pasa por situaciones muy terribles y uno puede, digamos, comprender de pronto que la llevó a tomar algunas decisiones que yo no sé si son decisiones, ¿verdad? Porque a veces son cosas al final a las que fue llevada por las condiciones tan terribles a las que eran sometidas las mujeres en esa época. Pero bueno, digamos, hay muchos personajes en este relato. Uno podría tal vez señalar unos cuantos que son como los principales, pero realmente es un texto que va narrando, digamos, muchísimos eventos que al final todos se van entrelazando, se van uniendo conforme va avanzando la lectura, y bueno, entonces es algo, bueno, muy interesante. Sí puedo entender, digamos, por qué se convirtió en un éxito, porque realmente es una lectura muy, muy entretenida. Creo que el autor también es muy exitoso por el hecho de poder detallar con mucha crudeza, digamos, las situaciones a las que eran expuestas los niños, las personas pobres y las mujeres, ¿verdad? Entonces en eso, digamos, no tiene ninguna contemplación y es muy explícito de las barbaridades que ocurrían en esa época, ¿verdad? Y bueno, digamos, el poder de la Inquisición y de estos señores feudales, en eso él, digamos, clarifica, y eso es muy importante para el contexto. Y yo creo que la novela también resulta exitosa porque, bueno, yo creo que a todos nos gusta conocer historias de personas que logran superar situaciones adversas como Arnaud, ¿verdad? Y que al final, digamos, llegan a ser personas muy importantes dentro de la sociedad, dentro de la ciudad, en este caso, que los recibe, ¿verdad? Personas que empiezan siendo fugitivos, siervos, y que terminan siendo personas muy poderosas, ¿verdad? Y que usan ese poder para el bien, y que a través del uso de ese poder para el bien logran unir a una comunidad y adversar muchas situaciones que se dan en ese momento, ¿verdad? Entonces creo que eso es algo que apele a muchos, y por esa razón, y además porque está muy bien escrito este texto, que es evidente, digamos, que el éxito era como inminente. Entonces, sin duda yo sé que van a disfrutar la lectura de este libro. Hay una segunda parte, una continuación que se escribió o salió publicada más bien 10 años después, que se llama Los Herederos de la Tierra, que ocurre 3 años después de cuando termina este libro. Y entonces, pues yo creo que sin duda, si disfrutaron de esta primera entrega, pues estoy casi segura pues que van a querer leerse este otro segundo texto, esta continuación de este relato. Y entonces, bueno, sin más, inicien con la lectura porque es bastante extensa. Y bueno, nos vemos en la próxima entrega de ¿Por qué leer? Adiós.